En este video quiero mencionarte los pros y contras de este Smart TV 4K TCL QLED C655, en este caso en tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo de gama media-baja del 2024. Debes tener en cuenta que de acuerdo a algunas páginas existe una versión conocida como TCL C655 Pro que tiene una mejor tecnología de retroiluminación, pero aún no está disponible en Colombia ni en otros países, mientras que el modelo que analizo en este video es conocido como versión Classic. El primer pro o aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores muestra muy buenos resultados a pesar de que tiene panel VA, y esto se debe principalmente a que cuenta con la tecnología de color QLED o de Quantum Dots, aunque TCL para este modelo decide colocarle el nombre de QLED Pro. Es compatible además con tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Vision para gaming. Todo esto junto a su buena cantidad de brillo hacen que el resultado con alto rango dinámico sea bueno en cuanto a experiencia realista, colores vivos y un muy buen nivel de detalles. De hecho, el nivel de detalles mejora en comparación al modelo del año pasado. El segundo aspecto positivo es que debido al hecho de tener panel VA, su rendimiento en escenas oscuras es usualmente bueno en rango dinámico estándar y con alto rango dinámico HDR10, con una relación de contraste relativamente alta y una cantidad de efecto clouding muy tolerable. Pero en algunas escenas que tienen la tecnología de alto rango dinámico HDR10+ o Dolby Vision, se nota una capa blanca en toda la pantalla un poco molesta, aunque le permite más nivel de detalles. Tengo la teoría de que esa capa blanca es tal vez la característica que hace parte de la tecnología T-Screen Pro que se menciona en la página de TCL, pero en general considero que el rendimiento en esta área es mejor en comparación al modelo del año pasado. El tercer pro o punto positivo relativo de este televisor es que cuenta con el sistema operativo Android TV basado en Android 11 con capa de personalización Google TV, y para muchas personas esto es una ventaja principalmente por el hecho de tener mayor variedad de aplicaciones y que de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. También permite la función de compartir pantalla con dispositivos con Android y con iOS, y por supuesto es compatible con el asistente de voz de Google y además es compatible con la función de manos libres para activar el asistente de voz simplemente diciendo por ejemplo OK Google. Pero en cuanto a hardware no cuenta con alguna novedad porque tiene lo mismo que el modelo del año pasado. El cuarto aspecto positivo de este TCL C655 y que aplica para el apartado gaming es que si bien se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1, no es compatible con los 120 Hz en 4K. Pero por lo menos sí es compatible con los 120 Hz en 1440p y en 1080p, y además es compatible con frecuencia de actualización variable, lo cual impide el efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing y los tartamudeos. Cuenta con una Game Bar que si bien no es la gran cosa y hasta la fecha tiene el mismo diseño del año pasado, al menos tiene algunas funciones como hacer aparecer una mira en pantalla que puede resultar algo útil para algunos gamers. Además tiene una muy buena calidad gráfica tanto en rango dinámico estándar como con aquellos videojuegos que tienen soporte para alto rango dinámico, incluyendo aquellos con Dolby Vision. Sus tiempos de input lag, al menos en la práctica, no están para nada mal, probablemente pueden estar alrededor de los 10 milisegundos en 4K a 60 Hz y alrededor de los 7 milisegundos en 1440p con los 120 Hz. Y su tiempo de respuesta es decente a pesar de ser un televisor de gama media-baja, con lo cual el efecto ghosting que se puede llegar a percibir en videojuegos que tengan escenas oscuras y movimientos rápidos es muy leve, o por lo menos eso es lo que yo he podido experimentar. Para esta área gaming considero que este es uno de los mejores televisores con un precio relativamente asequible para este 2024 y futuros años. El quinto pro de este televisor 4K es que tiene un buen manejo del movimiento no solamente en el área gaming, sino también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de decodificadores de señal digital, gracias a que cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, con lo cual es una buena opción de bajo presupuesto para, por ejemplo, ver contenido que tenga muchas escenas de acción, deportes o mucho movimiento en general. El sexto aspecto positivo es que si bien su uniformidad de colores grises no es perfecta, aún así muestra poco efecto de pantalla sucia, y aún a la hora de ver contenido con más color como por ejemplo partidos de fútbol, el efecto de pantalla sucia puede llegar a pasar desapercibido.
El séptimo aspecto positivo de este televisor es que tiene un buen trabajo de escalado de imagen, pero recuerda que ningún televisor 4K actual mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. El resultado es muy agradable con contenido a partir de 1080p e incluso en algunos casos con 720p, pero con contenido de menor resolución no es el mejor y se pueden llegar a notar partes pixeladas, lo cual es normal. El octavo pro de este Smart TV es que tiene un muy buen sistema de sonido porque tiene un pequeño subwoofer de la marca Onkyo para una potencia real total de 35 watts contando a los altavoces. Este considero es el principal diferencial que tiene en comparación al modelo del año pasado, y créeme que en la práctica sí se siente esa diferencia. En la descripción te dejo el link al video donde comparo al C645 contra este C655. El noveno pro de este televisor es que es relativamente barato teniendo en cuenta todos los puntos positivos que posee, costando entre 500 y 550 dólares ese tamaño de 55 pulgadas. Y además, al menos aquí en Colombia, tiene 2 años de garantía, lo cual es un año más en comparación a marcas como LG, Samsung, Sony o Xiaomi. En cuanto a contras o aspectos negativos, primero tenemos que sus ángulos de visión no son buenos a pesar de lo que se haga creer en la página, es decir, que se hace creer que la tecnología T-Screen Pro mejora el resultado en esta área, pero eso es falso, con lo cual no es una buena opción cuando muchas personas deban sentarse alrededor de su pantalla porque los colores lucirán muy blanquecinos, pero es algo normal en televisores que tienen panel VA. Segundo, el sistema operativo Google TV no permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de señal digital de varias compañías que ofrecen este servicio en algunos países, y para muchas personas este es un aspecto muy relevante. Tercero, he notado que con el paso del tiempo los televisores de gama baja y gama media de esta marca tienden a ralentizarse un poco en cuanto a la fluidez del sistema operativo, especialmente con la aplicación YouTube. Su hardware es aceptable, pero obviamente no se le puede pedir mucho por el precio que tiene. Como puntos neutros tenemos que, primero, el manejo de los reflejos no es tan malo como uno creería a pesar de tener panel VA, y eso se debe a que tiene una buena cantidad de brillo, pero tampoco es que sea el mejor televisor para, por ejemplo, contrarrestar muy bien reflejos de luz natural provenientes de las ventanas, pero por lo menos es mejor que otros televisores. Segundo, en cuanto a las entradas, no está mal, cuenta por ejemplo con 3 puertos HDMI, el número 3 sería el HDMI 2.1 porque es compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado o EARC, pero recuerda que este modelo no es compatible con los 120 Hz en 4K, sino hasta 1440p. Tiene un puerto USB 3.0, tiene un puerto de 3,5 mm para conectar un conversor de entradas compuestas, tiene uno para el cable digital óptico, uno para el cable LAN para internet y otro para el cable de la antena de aire. Como dato final, debo decir que probablemente los tamaños más grandes de este modelo pudieran tener un poco más de brillo y un sistema de sonido levemente más potente. Y el tamaño de 98 pulgadas contaría además con más espacio de almacenamiento, más memoria RAM y una interpolación de frecuencia de actualización de hasta 240 Hz. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.